Bien, comencemos entonces con lo que son Sol, Luna y Ascendente. Vamos a hacer una diferenciación entre estas tres y vamos a ir signo por signo cómo se expresan cada una de estas energías. Para empezar, lo más importante que quiero que sepas es que cuando ves la carta natal hay tres partes importantes dentro de todo, que obvio todo es importante, pero lo que más va a pesar en la personalidad es el sol, la luna y el ascendente. Por lo tanto, saber dónde tenemos, en qué signo tenemos el sol, la luna y el ascendente, nos va a permitir a partir de ahí indagar un poco más. Entonces, para empezar, el sol es la esencia, es como me presento ante el mundo, de alguna manera es lo que traigo naturalmente, esta energía que me sale de una forma que la traigo de otras vidas. No preciso que alguien me diga cómo expresar esa energía, simplemente me sale. Podríamos decir que la energía del sol es la que se expresa cuando somos muy niños, porque el ascendente se integra en la etapa de la adolescencia, por lo tanto ver un niño vemos la expresión de su sol más pura, la esencia antes de que se tiña de los miedos que tiene el sol, de los miedos que tiene cada una de estas energías. Todas las energías, cuando digo energía me refiero a los signos, los 12 signos se pueden expresar de una forma brillante, con una energía muy alta, de vibración alta, o de una energía muy baja, de vibración baja. Por lo tanto, saber cómo se compone cada una de estas energías, voy a entender si está vibrando alto o bajo dependiendo de las características que vamos a ver. Entonces, el sol lo vemos en los niños como con más claridad, pero además es la energía que vos traes, como les decía, por naturaleza, nacés con esa esencia, la vas a expresar. El sol, que justamente si lo vemos en la naturaleza, como luminaria, es imposible no verlo, no saber que está ahí, porque como dice el dicho, no se puede tapar el sol con una mano, es la esencia que te va a salir por los poros. Entonces, donde vos tengas el sol, con naturalidad vas a expresar esa energía. ¿Qué es lo que sucede? Que esta energía, si bien se expresa de forma natural en los niños, a medida que vamos creciendo, vamos integrando el ascendente, que la mayoría de los casos está en otro signo, y el sol queda de alguna manera solapado y mezclado con el ascendente y a veces hasta ni se nota. Las personas que más conocen cuál es tu signo solar son las personas más íntimas, con las que te pudiste abrir, porque la carta de presentación que vas a tener en la adolescencia en adelante va a ser tu ascendente. Esa va a ser la forma en que te presentes, pero tampoco tiene por qué ser de una forma consciente, ¿no? Todo esto, imaginemos que lo vamos integrando evolutivamente de una forma natural y a la vez lenta, paulatina. O sea, llega a un punto donde uno integra ese ascendente y le parece natural. Y muchas veces hay personas que leen sobre astrología y se sienten muy identificados con el signo del ascendente y muy poco con el sol. Y esto sucede porque justamente el ascendente, además de ser la carta de presentación, la forma en la que hablamos, la forma en que nos vestimos, la forma en que entablamos relaciones, la forma de expresión natural, muchas veces, como es un recorrido vital, vamos conociendo la energía del ascendente a lo largo de muchos años. A veces nos lleva toda la vida a comprender. Pero es de alguna manera, es como el caminito que pactó el alma a recorrer y a descubrir. ¿Qué pasa entonces con la energía del ascendente? Que cuando la vemos expresada en el exterior nos llama mucho la atención, nos atrae mucho. La energía del sol, como pensamos, sentimos que ya la tenemos integrada, de repente no nos atrae tanto esas características, esas cualidades que tiene esa energía.
Sin embargo, el ascendente, todo lo que tenga que ver con la energía, nos va a llamar muchísimo la atención y entonces nos vamos a dedicar a estudiar, a leer a personas que personifiquen el arquetipo de la energía de mi ascendente y de alguna manera nos nutran. Y cuando sentimos que ya lo tenemos integrado, lo que sucede, lo que en la mayoría de los casos sucede, es que la persona representa más la energía de su ascendente que una persona que naturalmente tiene el sol ahí. Voy a poner un caso. Una persona que tiene características de Capricornio porque su sol está ahí, va a tener menos características que la persona que tenga el ascendente en Capricornio. ¿Y por qué sucede esto? Una persona que se le es dado por naturaleza las características del signo Capricornio no va a valorar tanto porque es como que viene de regalo, viene gratis. Entonces uno no cuestiona que eso de repente es un don, es una virtud. Incluso muchas veces cuestionan mucho esa energía porque rigidiza, por ejemplo, Capricornio. Pero la persona que tiene el ascendente en Capricornio, como va a tener esa búsqueda y todo le va a traer en relación a las características de Capricornio, probablemente cuando la veamos, como la carcasa es el ascendente, va a parecer mucho más de Capricornio que alguien del Sol, con el Sol en Capricornio. ¿Se entiende hasta ahí? Son dos partes de la personalidad, las dos importantes, pero una se va a destacar más como con orgullo porque la buscaste toda tu vida, te llama la atención, te atrae. De alguna manera, lo que vas a expresar con el ascendente va a ser con orgullo porque llegaste a ese lugar buscándolo, estudiándolo, seas o no consciente de esto. Justamente ahora te va a quedar más claro cuando estudies tu carta. En cambio, el sol es algo que uno ya lo tiene y le parece normal, natural y como que no lo busca y por lo tanto muchas veces no estamos tan orgullosos de tener ese sol. Es como que es así, es como si te dijera tu cultura, tu familia, o sea, algo que naciste con eso. No se discute. No hay una necesidad de modificarlo. Es así. El ascendente, al ser ir mutando y es una búsqueda y vamos siempre de alguna manera indagando más en esa energía, es como un camino interminable. Por eso el ascendente es mucho más como enriquecedor para la persona y cuando entiendas dónde está tu ascendente vas a entender por qué determinadas situaciones te atraen o simplemente te ves rodeada de esas situaciones aunque no las hayas buscado, porque el ascendente lo que va a hacer es marcarte un norte para que vayas hacia ahí como alma y te dirijas a entender esa energía, porque es fundamental para tu misión de vida, que lo vamos a dar mucho más adelante, que son los nodos lunares. O sea, una vez que uno integra hacia dónde va, los nodos, sabe que el ascendente le va a servir como herramienta fundamental para llegar ahí. ¿Sí? Es como una palanca que te da la certeza y la seguridad de que ese es tu norte, tu nodo norte. Y después tenemos la luna, que es el alimento emocional, y de las tres, la que menos mostramos abiertamente, porque es la forma de amar, la forma de relacionarme, la forma más íntima que tiene el ser humano de integrar el amor. Entonces, tenemos el sol, que es la esencia, el ego, el brillo, la naturaleza de la persona, el ascendente, la forma de expresar mi personalidad, de presentarme y las cosas que me atraen, y de alguna manera marca el camino a mi misión de vida con los nodos. Y tenemos la luna, que es la forma de amar. Por eso las tres son importantes, porque no es solamente lo que mostramos hacia afuera, el ascendente, sino lo interior, el sol, que muchas veces no mostramos, y la luna menos. La luna es la que más tendemos a guardar, es la parte más vulnerable de la carta natal, y depende dónde esté, en qué signo, en qué casa, aspectando qué planeta, la vamos a mostrar más o menos. Pero por lo general es uno de los aspectos más íntimos de la personalidad.
La luna la integramos en los primeros años de vida con la forma que tuvieron de maternarnos, sea mamá, papá, una abuela, un tío, la persona que me nutrió física y emocionalmente va a ser mi modelo de amor de aquí en adelante, o sea, desde la niñez en adelante. Obviamente, la forma de amar se modifica. En la carta natal hay pocas cosas que podemos moldear y modificar con los años, porque al ser algo fijo, uno dice, bueno, me quedo acá. No, en realidad la idea, por lo menos la mía, es que uno, al tener todos los signos en la carta natal, pueda ver que en realidad vinimos a integrar todos los signos, no solo uno, ni mi sol, ni mi ascendente. ¿Qué pasa con la luna? Que como es la parte más vulnerable, uno tiende a expresar la energía lunar más baja, como les decía, de las vibraciones, porque la vulnerabilidad hoy por hoy como que no está bien vista. Las personas tienden a reprimir sus emociones, por lo tanto es una parte de la carta que no está integrado como fortaleza. Sin embargo, está muy bueno que conozcas tu luna, que veas las virtudes, los dones y que la puedas pulir para sacar esa vulnerabilidad en comunidad o con la persona que vos más sientas confianza, pero no reprimas esas emociones, porque también, aunque no va a ser de una forma muy visible, nos va a alentar en nuestro camino álmico a expresar todo tu potencial. Entonces, vamos por signo cada una de estas características, el sol, la luna y el ascendente. Empezamos siempre por el primer signo para que tengas un orden, ¿tá? Y para que entiendas, ahora que vamos a ver los 12 signos, que también tiene un sentido vital. El primer signo, que es del ascendente en adelante, puede estar en cualquier signo del ascendente, pero vamos a tomar como referencia, que se los dije anteriormente, que el signo de Aries va a ser similar a la casa 1 y similar a Marte. Entonces, este signo, Aries, casa 1, Marte, vas a representar la energía del bebé. En el cuerpo es la cabeza y es lo primero que va a salir, en el mejor de los casos, cuando nacemos. ¿Sí? Entonces, está muy bueno que armes en el esquema, que pongas la parte vital, que viene a ser el bebé, y la parte del cuerpo que representa a Aries, para después tener noción cuando demos las enfermedades o la forma que tiene una persona de expresar sus emociones, que cuando no está bien integrado va a ir por esa parte del cuerpo el tema a resolver y a tratar. Bien, ¿qué tiene que ver entonces si yo digo Aries, casa 1, Marte? Que cuando esté hablando de Marte, que vamos a dar los planetas, ustedes ya van a tener en la cabeza, esto es Aries. Entonces, es todo uno. Es lo mismo hablar de un planeta, hablar de un signo y hablar de una casa. Las casas son áreas de vida, los planetas son regentes de los signos, por lo tanto, es lo mismo. La casa 1, por lo tanto, es lo mismo que Aries. La casa 1 representa, como empieza donde está el ascendente, como les decía recién, la forma de expresarme, la forma de presentarme ante el mundo. Las características van a ser de Aries. Aries, por lo tanto, si digo Aries, vas a pensar en, y no estoy hablando de una persona de Aries, ¿sí? Es siempre que hable de las energías, no piensen en alguien que tenga ese sol, porque como les dije al principio, a veces el sol no se expresa de la misma manera. Probablemente coincidas más cuando te hable de un signo con el ascendente de una persona que con el sol. Y el ascendente solamente lo sabes si calculas la carta, por lo tanto es muy difícil asociarlo con alguien. Aviso por las dudas. Entonces, pienso en Aries, pienso en la casa 1 y siempre voy a pensar en alguien determinado, que sabe lo que quiere, que inicia, porque el planeta regente, Marte, es justamente el que rompe, sale a la vida, la cabeza, el iniciador,
como vimos, también es cardinal. Entonces ya van teniendo varias características de lo que es Aries, de fuego, que se va a mover, que va a plantarse, es muy autodeterminado y en la mitología es el dios de la guerra o Ares, y justamente por esto rige el signo de Aries. Por la misma fonética podemos entender que el dios de la guerra no es porque sea conflictivo, pero sí le pone un plus de movimiento para iniciar las cosas. Por eso se asocia con el fuego y se asocia con el arquetipo del guerrero en general. ¿Sí? Pero está bueno que lo integren con la mitología también, porque eso le da más datos cuando ustedes quieran conocer cuál es su arquetipo, qué personalidades y qué personas importantes a lo largo de la historia me representan. Voy a poder, por ejemplo, ir a la mitología y encontrarme a mí mismo, y eso es un camino que está muy bueno. Si nos vamos a Tauro, es el momento vital donde el niño o la niña empieza a entender que tiene un cuerpo que está separado del cuerpo de la madre, y también que tiene cosas que son de su propiedad, valor, como habíamos hablado de lo monetario, y que lo otro que está enfrente es de la otra persona, y así. Entonces es como que empieza a separar. Es la etapa de la vida donde el niño dice, esto es mío, y se lo guarda, te comparto, y empieza a entender cuáles son tus partes y cuáles son tus objetos, y qué es de tu propiedad y qué es mío, y como que defiende esto que podría ser un poco material, pero en sí es la materia del cuerpo. Aries inició y y Tauro dice, ahora tomé un cuerpo, ya nací y no soy parte de mi madre como pensaba Aries. Hay una diferencia entre la panza donde estaba y el afuera de mamá, y necesito empezar a entender que al ser dos tengo que pedir cuando me falte una necesidad básica de un bebé. Entonces, en este momento de la vida, Tauro, que es lo mismo que decir casa 2, que es lo mismo que decir su regente, que es Venus, va a encontrarse con su propio valor, que tiene un valor propio, que tiene cosas que son propias y que se tiene que afirmar materia en donde quiere estar. Es como que deja el movimiento de Aries, más bien lo integra y pasa a un segundo estado donde trabaja la paciencia. En este momento, en el momento vital de Tauro, está justamente donde sabe que hay tiempos, que hay que esperar. Acuérdense que es tierra, entonces la fijeza, la firmeza, el saber, por ejemplo, que a los niños se les hacen acá no está, como que entienda que aunque no esté, existe todo este momento vital. El niño o niña está entendiendo, aprendiendo, comprendiendo el mundo a través de las cosas, de la materia y de los 5 sentidos, ¿sí? Entonces empieza a integrar todo, el gusto, el olfato, la vista, todo en este momento. Bien, cuando hablamos de casa 2 decimos lo mismo, estamos viendo la carta, vemos casa 1, vemos cómo la persona se afirma en el mundo, y vemos casa 2 y entendemos si se valora o no, qué es lo que entiende por valor, a qué cosas le da valor, porque son justamente los valores. Cuando uno habla de los valores, yo valoro esto no lo valoro, para mí la lealtad es un valor, entonces todo eso está en casa 2. Y también vamos a ver en la carta, mediante la casa 2, cómo es que la persona genera sus propios recursos. Entonces también es importante por eso, porque en un adulto no le interesa tanto cómo es que se valora quizás en la niñez, pero es la representación de lo que va a ser la adultez, si va a hacer valer lo que él tiene, sea su tiempo, su trabajo, sus cosas, sus relaciones, ¿sí?
Entonces vas a ver qué tiene para compartir. Y acá también hablamos de las emociones, porque una persona se comparte no solamente físicamente, sino emocionalmente, energéticamente, y eso sabe Tauro. Bien, entonces vamos a la casa 3. La casa 3 es representante de Géminis y el regente es Mercurio. Cuando llegamos a la casa 3, entendemos a la persona cuando empieza la escolaridad, cuando empieza a entender que además de tener un cuerpo, que era la fase de Tauro, tiene una mente y también tiene el habla y puede empezar a expresarse y a entender que si quiere algo lo tiene que pedir. Y es la etapa donde empiezan a hablar justamente y empiezan a comprender cómo hacer para que el adulto me entienda. Entonces, en esta fase que es más mental y de buscar los recursos internos y a veces externos para poder llegar a decir o expresar qué es lo que quiero, es muy interesante porque nos va a hablar justamente en la adultez cómo es la forma de pensar, cómo es que uno procesa los pensamientos, las emociones, todo lo que le va ocurriendo y cómo es que se comunica, ¿sí? Cuando hay complejidades en la casa 3, es muy probable que la persona tenga complejidades mentales o de alguna manera tenga dificultades para expresar sus pensamientos o sus emociones. Por eso es tan importante también comprender, todo es importante, pero como que vamos viendo la complejidad de toda la carta y cómo cada una de las casas tiene su vital importancia. Entonces, casa 3, hablamos lo mismo que hablar de Géminis y lo mismo que hablar de Mercurio. Mercurio en la mitología, el mercader, no les dije, Venus en la mitología es la diosa del amor. Mercurio es el representante de Mercurio, es el mercader que lo que hacía era un comerciante y era un angelito con alitas y llevaba y trasladaba información, era el mensajero. Por eso los ángeles se dice que traen mensajes porque representan a Mercurio. Toda la información que lleva y trae este ángel es, cuando lo vemos en la mente, es la información que circula en nosotros, pero también es la información que recibimos del medio exterior, la que nos dicen y por todos los medios de comunicación y por todas las maneras que tenemos de comunicar por los 5 sentidos, también todo eso es Mercurio, y la forma de procesarlo por dentro y de comunicar. O sea, son 3 fases. Lo que pasa afuera, lo que pasa adentro y cómo lo reflejo una vez más afuera. Todo este intercambio mental de lo que yo capto, entiendo, por ejemplo, un chiste, me cuesta unos segundos comprender y después me río, y todo ese procesamiento lógico viene a ser Mercurio. Bien, entonces, Géminis representa esta fase donde comunico este ángel que lleva y trae información, pero no profundiza, es el mensajero. ¿Qué hace el mensajero? Cualquier cartero te trae la carta, la lleva de un lugar a otro, te la manda fulano. Pero no abrió la carta, no te la leyó, no hizo una interpretación de la situación, no, simplemente lleva y trae información. Por eso la energía de Géminis es de alguna manera superficial, no va a la profundidad de la situación, a leer la carta o a ver la fuente, simplemente va a llevarte la información. Por eso, arquetípicamente, vienen a ser los comunicadores o las personas que saben vender. El mercader hace eso, trabaja en el mercado y sabe vender lo que tiene para ofrecer, pero a veces no es exactamente lo que tiene. O sea, te sabe vender, pero de repente no te está vendiendo lo que es. Por eso la energía de Géminis muchas veces es confundida con la mentira, con información que no está del todo chequeada. Entonces, está bueno como entender por qué o en qué se fundamenta cuando uno dice, si es de Géminis es mentiroso, tiene doble cara. Vayamos
a la imagen de Géminis, que son dos gemelos, son dos bebés que discuten, no llegan a un punto, no le interesa a Géminis sacar una conclusión, simplemente comparte información del entorno y del interior. Entonces también es importante que en esta etapa haya un otro, o sea, siempre es entre dos, por lo menos. Cuando vamos a la etapa de Cáncer, llegamos al primer estadio de los 4 elementos. Hicimos Aries, fuego, Tauro, tierra, Géminis, aire, Cáncer, agua. Tenemos los 4 signos de los 4 elementos en el primer estado. ¿Qué significa esto? Todos los signos son 12, son 4, 4 y 4 en 4 estados de cada elemento. Estamos en el estado primario de los 4 elementos y llegando a Cáncer es el estado primario del agua, que es representado por las emociones, su regente es la luna, y así como después vamos a ver a Leo, que es el sol, que es el padre, la luna es justamente lo nutricio. Veíamos la importancia de la luna cuando vimos el sol, la luna y el ascendente. Por eso, donde tenemos a la luna o en qué signo tenemos la casa 4, vamos a entender la forma que tiene la persona de expresar sus emociones. Como es el primer estado, es cuando el bebé empieza a entender que a veces, aunque logre comprender la situación, se puede frustrar. Acordémonos que venimos de un ciclo. Primero nace con Aries, después toma un cuerpo definido, distinto de la madre, Tauro. Géminis, tengo mente. Cáncer, tengo corazón, tengo emociones. Entonces yo puedo comprender cómo hago para comunicarme con el otro, cómo hago para pedir lo que necesito, y Cáncer va a ser el berrinche cuando no se le dé lo que necesita. Entonces, por eso mismo es el primer estado de la emoción, porque de alguna forma es como inmaduro, ¿tá? No las personas de Cáncer, sino el estado emocional de la energía de Cáncer. Cáncer, al representar la madre y la manera de amar, es el signo como más vulnerable por estar en primer escalón de los signos de agua, y porque es el bebé y es lo más vulnerable que hay, porque justamente las emociones, como les decía al principio, tendemos a ocultarlas, a no darles importancia, que total podemos vivir sin emocionarnos, vivir una forma más mental. Eso es por lo menos lo que más apunta a esta sociedad, a hacer las cosas más mentales y no tanto dejarte guiar por la intuición. Y justamente el signo de Cáncer nos viene a hablar de la intuición, del momento vital donde el bebé entiende que tiene un sentimiento y que es, por ejemplo, distinto a lo que siente su entorno o no se siente comprendido. Y también obviamente que están las emociones, de alguna manera podríamos decir positivas, donde el bebé está, por ejemplo, llorando de felicidad o riendo a carcajadas, porque comprende, se emociona. Realmente es hermoso este estado cuando se integra bien. En la adultez viene a ser, obvio, la luna, la casa 4 y Cáncer. Estamos hablando de la intuición. Entonces, una persona que no reprime su intuición es como un segundo cerebro, podríamos pensar, porque viene después de Géminis y viene a evolucionar a la persona. Por lo tanto, si hay un orden en la astrología donde está cuarto en los 4 elementos, quiere decir que cuando llegamos a Cáncer integramos el resto. Por lo tanto, es evolucionado integrar las emociones y la intuición luego de la mente, luego de la materia, luego del impulso de Aries. ¿Sí? Entonces está bueno verlo y comprender que todo tiene un orden y que de alguna manera es evolutivo. ¿Sí? Entonces ahí tuvimos los 4 primeros elementos en primer estado más primario.
Nosotros vamos ahora a la casa 5, que es lo mismo que hablar de Leo, que es lo mismo que hablar del Sol, que es su regente. Cuando hablamos de la casa 5, hablamos del recreo de la vida. Este niño que ya está escolarizado, como veníamos en el ciclo vital, empieza a tener un momento de disfrute, de hobbies, de expresión, de alguna manera puede ser artística, pero va a ser expresión del corazón, porque cuando llegamos a Leo, llegamos a la etapa del corazón. No les dije, Aries la cabeza, Tauro viene a ser toda la parte de la garganta y de los 5 sentidos, Géminis es la boca y también, o sea, las palabras, y también son los pulmones, y cuando llegamos a Leo, bueno, Cáncer, son las emociones y todo el agua que tenemos y la intuición, el tercer ojo, y son las mamas en la mujer y el abdomen en la mujer y en los hombres. Cuando llegamos a Leo, estamos en la fase del corazón y la manera que tenemos de expresar el corazón es a través de las manos. Es la única forma, o la más habitual, porque se expresa el chakra corazón a través de los brazos y las manos. Por lo tanto, tiene lógica y sentido que esa parte de recreo de la vida, como en la escuela, que es un momento de recreación, es la expresión del corazón. Venimos de las emociones de Cáncer. Es lo más lógico que haya una transmutación, que no sea solo llorar la emoción o reír, sino hacer algo con las manos, algo con la creatividad mental, o sea, integrar los 4 elementos para que salgan afuera. Entonces ahí encontramos todo tipo de arte, canto, baile, pintura, todo tipo de arte, donde la persona expresa todo esto que contiene luego de empezar a cuestionar mentalmente. Pero ¿qué pasa con la siguiente fase, que es Virgo, que es la casa 6, y que su regente es nuevamente Mercurio, como fue en Géminis? Tenemos otra vez la etapa mental, o sea, ¿volvemos para atrás? No. Hay, de alguna manera, una evolución a Géminis, porque Virgo lo que va a buscar es la parte vital de las evaluaciones. Por ejemplo, estábamos en la escuela, viene el recreo. En la etapa de Virgo es el deber ser, es estar al servicio y de alguna manera ordenar todo esto que venía a ser como los hobbies y el arte y el disfrute de la vida, ponerlo con determinados horarios y hay que ir a dormir y hay que hacer la tarea para la escuela. Entonces, Virgo viene a poner un orden, es el signo que está en el medio y es la columna vertebral de todo el zodíaco. Entonces, si Virgo representa la mente y el sistema nervioso, también es la columna, y en gran parte los huesos, va a ser la materia de tierra que le va a poner los horarios para generar una salud y una rutina adecuada para la persona. Por lo tanto, cuando hablamos de casa 6 de Virgo, hablamos de salud, rutinas, orden en la vida, esquema, integrar todo lo que sé y ponerlo en determinados cuadritos o cajoncitos mentales. Esto tengo que hacer para que me salga bien. Son muy metódicos, es un signo que entiende cómo funcionan las cosas y está abierto a expresarlo también. Una de las características de Virgo es que también tiene metodología para la limpieza, para el orden, y bueno, eso tiene mucha relación con esto. Es una persona que sabe cómo funciona el cuerpo para no enfermar, porque justamente a lo que apunta Virgo es la salud. Entonces comprende que si uno se ordena bien, son óptimos,
O sea, son unos líderes en optimizar el tiempo, porque les da tiempo para crear, en el mejor de los casos, toda la parte de Leo y también del deber. Entonces, son muy rápidos mentalmente, por eso evolucionan a Géminis, por los regentes, que es Mercurio, y siempre procesarlo de una forma lógica y concreta, integrando lo que es la Tierra. Cardinal, como habíamos dicho, que va siempre moldeándose a las necesidades y siempre empieza a estar presente el otro. Entonces, si a partir de ahora empezamos a tener presente a un otro, veníamos como cómo me expreso, las emociones, el corazón, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de... Bueno, ahora empieza a haber un otro, estoy al servicio, paso a la casa 7, que es Libra y es el 2, es el par. Y también nos volvemos a ver con otro regente repetido que estaba en Tauro, que es Venus. La gran diferencia acá es que la diosa del amor va a estar representada con el aire, que es el elemento de Libra. Por lo tanto, acá la belleza que simboliza este arquetipo va a estar en las palabras, en la manera de cultivar la mente, las ideas. Por lo general, la energía de Libra valora mucho el arte, porque viene en la segunda etapa de Leo. El arte en las expresiones mundanas, por decirlo así. Si nosotros teníamos a Venus en Tauro, que disfrutaba de los placeres de la vida, de los 5 sentidos, Libra va a disfrutar de un buen espectáculo, de una obra de teatro, de una buena canción. No es que se está defendiendo a sí mismo su valor, sino que ahora hay un par donde intenta, porque Libra es la balanza, busca el equilibrio y busca ser correcto. Entonces, siempre va a tener como la palabra justa, va a ser políticamente correcto. Va a ser como una persona que siempre va a evaluar cuáles son los pros, los contras, para uno y para el otro. Es como que no se está defendiendo a sí mismo, que eran los signos que veníamos viendo, sino que al ver que el otro tiene una necesidad, hay un intercambio mental, por ser de aire, que empieza a evaluar qué necesita el otro. Como acá llegamos al descendente, que es el signo opuesto al ascendente, cuando empieza la casa 7, ahora entendemos que existen los axis. ¿Qué son los axis? Son dos polos que de alguna manera es una energía puesta en dos polos, que es la cara A y la cara B de ese axis. Tenemos el primer axis cuando llegamos a Libra, que es Aries, y en la casa de enfrente, Libra. Aries va a ser el yo, como nazco. Libra, el nosotros. Entonces, en este axis, lo que vamos a ver es la energía del yo y el nos. Cómo me expreso, qué límites pongo, cuánto dejo entrar al otro en mi vida, cuánto tengo presente las necesidades del otro. Y ahí entiendo la cara A y la cara B y cuánto yo tengo integrado estos dos. Tenemos a Aries con la energía de Marte y a Libra con la energía de Venus. Entonces también entendemos que la cara A y la cara B es masculino y el femenino, el dios de la guerra y la diosa del amor. Siempre vamos a hablar de las dos caras y va a ser mucho más fácil también para ustedes integrarlo así con los axis, porque si tengo uno, quien está enfrente, bueno, pienso en el opuesto. Lo mismo nos va a pasar cuando llegamos a la casa 8. Cuando llegamos a la casa 8 estamos hablando de Escorpio, que su regente es Plutón, pero antiguamente, antes de que se descubriera que existe Plutón, era Marte. Por lo tanto, otra vez teníamos a Venus y Marte enfrente. Luego se modifica
y queda Plutón como planeta regente primario y secundario Marte, por eso en algunos libros van a tener a los dos y en otros van a tener solo a Plutón, porque es el regente actual. Pero es importante que lo veamos desde un inicio para comprender también esto. Por lo tanto, Escorpio viene a ser una evolución de Aries, ¿sí? Porque Aries es el dios de la guerra y Escorpio es representado por Plutón, que es el infierno mismo, ¿tá? La energía de Escorpio es representado por el inframundo, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos del infierno, si lo volcamos como a lo real, es la energía de lo que a la persona le representa lo que no quiere ver. O sea, es un infierno mirar en la oscuridad, en la sombra, entender qué es lo que me pasó y no quiero ver, no quiero indagar ahí. Todo eso es Escorpio. Es lo que está por debajo de la superficie. Lo tabú está relacionado con los pensamientos reprimidos, con la terapia, con los traumas, porque entrar ahí, que viene a ser la sombra, está justamente en el inframundo, por debajo de lo que vemos habitualmente. Pero es tan importante comprender, empezar a entender esta etapa de todo el ciclo de vida que veíamos, para entender, o sea, es de las casas que más nos muestran todas las creencias limitantes y las cuestiones que nos hacen accionar desde un lugar inconsciente. Empezamos a entender el inconsciente en la casa 8 porque es otro signo de agua, el elemento del agua, ya vimos que son las emociones, sistema Cáncer de primaria, en Escorpio va a ser la etapa evolutiva del adolescente, son las emociones exaltadas. Entonces, obviamente que en ese momento de la vida hay mucho reprimido, mucho que el adolescente siente que no pertenece, que está buscando su lugar de pertenencia, que hay un momento donde entiende que es distinto, pero para encajar tiene que medio que modificarse o manipular o reprimir lo que es para formar parte de un grupo. Entonces vemos que esto está en oposición a Tauro, la casa 2. ¿Se acuerdan? Primeramente era Marte, después Plutón, enfrente a Venus. ¿Qué pasa acá nuevamente? Volvemos a hablar de Marte-Venus, como hicimos con Aries y Libra. En este caso, si hablamos del yo y el nos, acá hablamos del valor propio, que es Tauro, y el valor al fundirme contigo, que es Escorpio, que es la casa 8, y también es la sexualidad. Por eso es de los signos que representan como lo misterioso, lo que uno no entiende porque es lo íntimo. Por eso, como representa la intimidad, pero la intimidad con un otro, es de los signos, yo creo, como que llama más la atención, no porque llame la atención hacia afuera o porque sea ruidoso, todo lo contrario. Escorpio justamente busca guardar lo que siente, cara de póker, pero siente muchas cosas, pero sí que va a llamar la atención porque atrae su magnetismo de esto de tener las cosas como pareciera bajo control y no mostrar la vulnerabilidad emocional que maneja. Entonces, si Tauro es lo que valgo y Escorpio es lo que valemos juntos en este axis del valor, vamos a entender también que tiene que ver con el valor monetario. Entonces tenemos a Tauro, que es lo que yo creo que valgo o a lo que yo le doy valor, y Escorpio, las cuentas conjuntas, el intercambio que hay en una venta, compra. También todo eso es representado por la casa 8, la forma que la persona tiene de comprar y de vender lo que considere que tiene valor en su vida. Entonces está un poco mezclado, pero me gustaría que lo pudieran como separar o tratar de entender por separado, porque no es lo mismo hablar de emociones que de cosas, pero
abarca la casa 2 y la casa 8, las dos. Entonces, en la casa 8 también vamos a ver cómo la persona recibe dinero de un otro. Si la casa 2 es cuánto valgo, la casa 8 es cuánto vale mi valor para el otro, como el espejo de mi valor, que siempre va a ser el signo opuesto. Bien. Entonces vemos en la casa 8 también las preferencias sexuales, la forma que la persona tiene de compartirse sexualmente, qué tan abierto o cerrado es a experiencias distintas. Vemos mucho en la casa 8 si la persona está abierto o naturalmente se compartiría lo que son las relaciones abiertas, la monogamia, la poligamia, el poliamor, todo eso está reflejado en la casa 8. Tenemos la casa 9, que acá llegamos después del adolescente a entender que es el que va a buscar su propia verdad. Es el viajero. La casa 9 es Sagitario, está regida por Júpiter. Y Júpiter, cuando hablamos de Júpiter, casa 9 o Sagitario, hablamos de todo lo expansivo que rompe la barrera y llega a la luz. Si Escorpio era la etapa oscura de la adolescencia, donde la persona va como adquiriendo miedos y traumas, en la casa 9 viene a ser como ver la luz al final del túnel, salir de ese trance y completar esta situación, y de alguna manera, como el arquetipo es el arquero, Júpiter va a apuntar con su flecha hacia un lugar, hacia una estrella determinado. Acuérdense que desde los signos de fuego empezamos con la tercera etapa de todos los elementos, el signo último de fuego, o sea, el más evolucionado, que es la llama de la sabiduría. Por lo tanto, va a tener bastante claro qué quiere o va a hacer una búsqueda hacia eso, pero va a ser determinado con esa flecha hacia dónde va. Esta etapa está muy buena porque viene a representar también la espiritualidad, la fe, lo que la persona considera que es importante, y de alguna manera como que se va de este plano, porque como viene de la casa 8, que es el intercambio de energía sexual con un otro, la casa 9 es el despertar espiritual, que se le llama, por este intercambio que tuvo de una forma muy íntima y muy profunda con un otro. Entonces, la casa 9 va a buscar su propia verdad, es la etapa de los estudios, la casa 9, Sagitario y Júpiter, donde expande ese conocimiento que fue dado en la escuela, que fue dado en el liceo, que fue dado en las etapas previas, ¿no? En la adolescencia. Entonces acá en la casa 9 está como buscando ya en la etapa adulta. O sea, tenemos los últimos 3 que son la etapa de adulto. Tenemos el niño, el adolescente y ahora el adulto. Y en esta primera etapa de fuego es el estado donde no sé qué quiero o sí, pero estoy en la búsqueda. Es el buscador de su propia verdad. Y de alguna manera es cuando llega la pregunta de ¿para qué estoy acá? La existencia humana, entenderla, y por eso es representado también por la espiritualidad, porque la espiritualidad tiene de alguna manera una explicación para entender que hay algo más allá de nosotros, que estamos amparados, que hay un gran amor, pero esta es una búsqueda tan personal que acá me separo. Yo venía de la fusión de Escorpio y con Sagitario me expando y me separo de esa unión y busco otra vez el yo, es el fuego, mi propia verdad, independiente del resto. Entonces hay una individualización, también de alguna manera la persona empieza a separarse o de la familia o del grupo de amigos de pertenencia, porque esto es realmente algo individual. Y donde está Júpiter en la carta natal, donde está Sagitario o donde está la casa 9, hay una expansión de la carta.
¿Por qué? Porque Júpiter representa un planeta que expande donde está. Es como una gran lupa. Entonces, si nosotros vemos en una carta dónde está Júpiter, decimos, está en esta casa de esta carta, o si tiene algún planeta cerquita, va a ser importante, como que la persona le va a dar relevancia. Pero también es el gran benéfico, o sea, no es que sea grande solamente, sino que puede ser un gran benefactor, porque el lugar donde está, casa 2, ingresa mucho dinero, la persona es muy importante, se vale mucho. Júpiter en casa 6 tiene un estado de salud precioso. Si está vibrando bajo, como todo, puede tener grandes exaltaciones en la salud y enfermedades y regeneración abundante, porque Júpiter agranda todo esto. Y como vemos, el axis de Sagitario lo que va a tener opuesto es a Géminis. ¿Se acuerdan que Géminis, con Mercurio, el mercader y el angelito que lleva la información, Sagitario busca su información, su verdad y su experiencia? Entonces, si Géminis es el alumno, por decirlo de alguna manera, Sagitario es el profesor, es el gurú, representa el que tiene clara la información que se maneja y sabe cuál es su propia verdad. Entonces las personas con el ascendente en Sagitario o el sol en Sagitario son personas como muy determinadas en su ideología y en su forma de plantarse en la vida. Bien, tenemos el axis yo-nos, después eso, Aries Libra, tenemos el valor mío propio, valor personal, autoestima, y valor con un otro, Tauro Escorpio. Después Géminis Sagitario es el axis de la comunicación y la sabiduría, el alumno y el maestro o profesor. Vamos con la casa 10, que es Capricornio, que es lo mismo que decir Saturno. Entonces venimos de Júpiter, que expande, voy a buscar mi verdad, y Saturno, que restringe y dice hasta acá. Entonces siempre volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan que en el estado anterior veníamos de Leo, que es el recreo, y viene Virgo, que te dice, sí, pero vos tenés un horario para esto y un horario para esto? Es como que viene la tierra y para el fuego. Le dice, para seguir evolucionando, no podemos seguir disparando. Tenemos que hacer una estructura a esta sabiduría. Por lo tanto, cuando llega la fase de Capricornio, le da estructura a esa búsqueda que tenía Sagitario, que viene a ser como el viajero, el que sale de la frontera y se va a conocer otros mundos y se va a comprender de dónde venimos, es a dónde vamos y todo lo existencial. Capricornio dice, bueno, si esta es tu verdad, sea por un estudio, que el estudio significa es tu Dios, o sea, cuando vos estudiaste, encontraste tu propio Dios en ti, que no tiene por qué haber sido en una universidad, que la universidad viene de universo, que todo el universo esté comprendido en un solo lugar, no como la universidad como la comprendemos hoy, en un inicio, me voy por las ramas, pero es importante, la universidad era justamente un lugar donde se aprendían todas las ciencias juntas, entre ellas la astrología, y era justamente en las catedrales donde se impartía esta información. Por lo tanto, la espiritualidad tiene mucho que ver con el conocimiento. Antes las personas que daban clases y expandían lo que viene a ser Sagitario, la información, como el gurú, como el maestro, eran los monjes, eran los curas. Entonces, uno quería aprender, iba a la catedral, a la iglesia, y por lo tanto, casa 9, llegaba al conocimiento del estudios, cuando le ponían un título a eso, Capricornio, una estructura donde usted sabe mucho de esto y este es el papel, porque todo es material, que lo avala. O esta es la firma
de una persona que estuvo testigo de que usted estuvo estudiando el universo en la universidad. Entonces, la etapa de Capricornio es como la etapa final de la materialización, la etapa de restringir, darle un orden, darle ciertos límites a toda esta información de esta búsqueda sagitariana. Y si bien se ve como algo aburrido, porque como que limita todo eso expansivo, en donde está en la carta también hay cierta necesidad de la persona de poner un orden, de poner estructura, y a veces no es una necesidad, sino que se la ponen la estructura y la persona se siente como limitada donde está Saturno. Entonces Saturno, o Capricornio, o casa 10, va a estar en el eje opuesto a Cáncer. Por lo tanto, si Cáncer es la madre, es la luna, es lo nutricio, ¿se acuerdan? Lo opuesto es el padre, los límites. Siempre estamos hablando de los dos polos necesarios para que se dé todo de una manera saludable. Si está la figura materna y la figura paterna, el niño va a tener los dos polos integrados. Si uno de los dos falta, es como que le va a costar más integrar lo que es la energía femenina o masculina, emocional o del deber ser, de la estructura de Capricornio. Bien, cuando llegamos a la casa 11, que es lo mismo que hablar de Acuario, que es lo mismo que hablar de Urano, llegamos al momento donde, después de que tenés el título, estudios, vas a poder compartirlo en comunidad. Acuario es el signo que representa la comunidad, lo comunitario, los grupos de referencia, pero además, como habíamos visto, es un signo de aire y la ideología va a primar ahí. Van a ser grupos de referencia donde la misma idea nos va a reunir para hacer un movimiento que se sabe que los movimientos masivos son los que generan realmente un cambio y no los individuales. Por lo tanto, de todos los signos que representan el elemento de aire, va a decir esto es así. O sea, Géminis estuve intercambiando información, llevando, trayendo. Libra, el diálogo, la balanza, el 2, el par. Llegamos a Acuario y es nosotros. No hay como una cuestión de quiero saber qué pensás vos y quiero... No, todos pensamos esto y vamos a movernos. Es como más... como más general la idea, no se centra tanto en lo individual. También es errático. Entonces, donde está Urano es una parte en la carta que somos erráticos. Los movimientos son de un momento para el otro. Cuando hay tránsitos con Urano, ingresa algo rápidamente a la vida, se va rápidamente. Son donde está Urano y la casa 11 y Acuario, son lugares de la carta donde vemos mucho cambio, donde tendemos a que haya algo novedoso, no nos quedamos siempre en lo mismo. Y de alguna manera es la parte de toda la carta que habla de los amigos también. Entonces nos habla de cuál es nuestro grupo de referencia y dónde nos gusta movernos y con qué personas y qué características tienen esas personas. Bien, esto es el axis del talento, porque enfrente tiene a Leo. Si Leo, que es representado por el Sol en casa 5, viene a brillar individualmente, Acuario va a hacer que brillen todos de una forma colectiva, de esa particularidad leonina en todos los representantes de esa comunidad o de esa masa de personas. No ve que hay alguien más importante, sino que todos son importantes en su individualidad y ve eso especial en cada uno. Por eso Acuario es como un poco raro o excéntrico, porque es la cara B de Leo, que es la expresión, el arte,
pero no le interesa formar parte, no le interesa llamar la atención. Sin embargo, lo termina haciendo por ser parte del mismo Axis, porque una persona que es auténtica y diferente a los demás llama un poco la atención. Si Leo busca llamar la atención, Acuario lo hace naturalmente. Cuando llegamos a la casa 12, que es la casa de Piscis, que es lo mismo que hablar de Neptuno, que originalmente, antes de que conocieran que Neptuno existía, Piscis era regido por Júpiter. Por lo tanto, las características de Piscis tienen bastante parecido con Sagitario, porque también es expansivo, pero en el amor. Neptuno, que es el dios de los mares, de la mitología, representa el mar, pero también representa como la gran cortina de humo, la fantasía, el mundo de los sueños, lo sutil, la intuición por encima de todo. Es el tercero de los signos de agua. Por lo tanto, hay una emoción evolucionada. Y acá llegamos a la etapa de la vida de la adultez de una persona mayor. Cuando entiende la energía de Piscis, entendió todas, porque es la última. Entiende que volvemos a la fuente y es ese momento de la vida donde en la vejez, en la mayoría de los casos, y ojalá no seas el caso y lo puedas valorar antes, pero en general pasa en la vejez que la persona empieza a darle valor a lo que realmente tiene valor, a las personas, al tiempo, a las pequeñas cosas de la vida, es como más emocional, se reclama ver a los seres queridos, trabaja menos. Ese momento de la vida donde entiende que se está retirando el cuerpo y su alma emprende un viaje y vuelve al inicio, porque la casa 12 representa también la etapa de gestación antes de que salga el bebé Aries. Entonces entiende que todo es un ciclo, que vamos y venimos y que en realidad no es lineal, sino que es parte de una espiral. Por lo tanto, Piscis, la energía es muy compleja y difícil de entender tan simplemente, porque abarca todas las etapas de la vida, abarca cosas no tangibles, el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, todo lo que de alguna manera se encapsuló en la etapa Escorpio, de traumas, todo se va a guardar en Piscis. Por lo tanto, es el fin de la rueda y es el axis con Virgo, que está en casa 6, del espíritu. Virgo es el cuerpo y Piscis el espíritu. Entonces, en este cuerpo, espíritu, cuerpo, alma, están las dos partes importantes para que la persona encarne. Una persona no puede encarnar sin una de estas dos. No puede ser Virgo, que es carne, sin espíritu. No puede ser espíritu sin carne, si va a encarnar. Sería un alma que esté ahí entre nosotros, pero no tendría cuerpo. Y un cuerpo sin alma tampoco podría existir. Por lo tanto, cada axis es importante, va marcando todas las partes de la vida. Y así finalizamos con la casa 12, que termina donde empieza el ascendente. Vimos entonces todos los signos, todos los axis, y cada uno de ellos, como les decía al principio, se va a expresar. El Sol como algo natural, la Luna como la forma de amar y el ascendente como forma de presentación. Ustedes pueden ver el video una y otra vez y ver las características que tiene cada uno de los signos y asociarlo. Esta es la forma natural de la persona, Sol. Esta es la forma que tiene de presentarse, ascendente. Esta es la forma que tiene de amar, la Luna.